apasiona, porque, bueno. ¿A quién vamos a madrear, Vicente? Bueno, ahí te va, y creo que también le va a apasionar a Camila. Quiero hacer referencia, y grábame, Quique, quiero hacer referencia a la columna que escribe en Regeneración MX la queridísima Beatriz Aldaco, escritora, amiga de esta familia Sin Censura, miembro de esta familia Sin Censura, a quien le mando, por cierto, todo mi cariño. No se siente del todo bien el día de hoy y creo que un apapacho a la distancia le vendría bien a nuestra querida Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, promotora de la cultura y además reconocida incluso por su pluma por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Escribe Suave Matria su columna y me parece interesante que la comentemos. Racismo, hispanocentrismo, apellidismo, asnarcisismo. No es la nota del día. La nota del día pasa, pierde su fuerza, pero cuando comporta una gama de sentimientos, visiones que permean y se sostienen en el tiempo, su vigencia queda intacta. Solo hay que regresar con mayor mesura a ella e identificar su presencia e incidencia en la sociedad. Hay temas que no se miden periodísticamente, sino desde el punto de vista de la cultura, las mentalidades y el arraigo que presentan en la población. Tal es el caso de las recientes declaraciones del expresidente español José María Aznar. ¿Y usted cómo se llama? Dígame, ¿usted cómo se llama, por favor? Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. Así, con un diálogo figurado, una pose ridículamente histriónica y un tono burlesco, denigratorio, autocomplaciente e irrespetuoso, se refirió Aznar a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de que España pida perdón a México, que en términos específicos significa que el Estado español admita su responsabilidad histórica por las ofensas perpetradas contra los pueblos originarios de nuestro país durante la conquista y la colonia. A Aznar le brotó su bien cultivado racismo al asumir que si quien solicita el perdón es parcialmente descendiente de los opresores, no tiene derecho a hacerlo. La ascendencia indígena no cuenta para él. Basta con ostentar también la española para que aquella quede eliminada. Racismo puro. La raza indígena es inexistente o insignificante. En sus parámetros hispanocentristas, resultan anuladas de esa manera las pretensiones de quien solicita el perdón por las atrocidades cometidas contra las diversas razas pobladoras de nuestro territorio. Una completa ausencia de empatía desplegó también al considerar que la solicitud de perdón a personas y grupos agraviados solo puede provenir de estos. Un sentimiento como la solidaridad histórica le es completamente ajeno. Le es imposible ponerse en el lugar del otro para desde ahí reconstruir el cúmulo de hechos y razones que nutren la necesidad de solicitar el perdón. Apellidismo hispanoclasista podría denominarse el absurdo que se desprende también de sus insulsos comentarios, al implicar que la ascendencia racial deriva de los apellidos de las personas. Si usted se apellida López Obrador, es seguro que por su cuerpo solo corre sangre española. Apellido manda, así lo dijo. O sea, Andrés por parte de los aztecas, carcajadas del respetable. Manuel por parte de los mayas, risas. López, eso, vamos. Es una mezcla de los aztecas con los incas, continúa la hilaridad. Obrador de Santander. Para Aznar la fórmula es: dime cómo te apellidas y te daré cátedra sobre tu ascendencia racial. Si usted lleva por apellido Smith y vive en Estados Unidos, no falta ahondar más que en aquella. Usted es puramente estadounidense, con todo lo que implica de pureza racial, según el miembro del Partido Popular Español, ostentar esa nacionalidad. Y continúa: es que así no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría ahí. Sí, muy probablemente si no hubieran llegado los romanos a España, ese Aznar prepotente que vemos en la pantalla no estaría ahí, en esa España que conocemos. Estar ahí, para el caso, es, sobre todo, estar en un lugar mejor al que habría existido de no haber sido por la conquista. Somos superiores, se afana en asegurar él, por otra parte, profético Aznar, quien encarna perfectamente la serie de prejuicios que suelen caracterizar la visión de los vencedores en la historia. Escribe Beatriz Aldaco en la primera parte de su columna Suave Matria para Regeneración MX. Mi querida Camila, no me preguntes por qué.
pero tenía que sacar del pecho esta columna y pedirle su reflexión para cerrar el día de hoy. Bueno, primero mandarle un saludo y un abrazo a Beatriz Aldaco. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunas semanas en la inauguración de la Cineteca de Sonora, entonces espero de verdad que se empiece a sentir mejor y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo con toda la admiración por su pluma tan excelente. Y yo estoy de acuerdo con ella, o sea, creo que lo plantea muy bien. Estamos viendo, y bueno, es Aznar y es Felipe Calderón y es, ¿no?, este racismo además de personas que yo creo que tienen muy reducido su pensamiento, ¿no? O sea, solamente son capaces de pensar de la forma más tangible, ¿no? De la forma más, o sea, se olvidan, por ejemplo, del pensamiento abstracto, del pensamiento simbólico, de entender el peso que tiene la historia sobre nosotras y nosotros y cómo durante años pues la historia se ha contado desde el punto de vista de los vencedores, ¿no? Desde el punto de vista de los españoles. Un poco lo discutíamos hace algunos días con este tema de tirar la estatua de la estatua que están tirando ahorita en Reforma. Y bueno, creo que, o sea, el empezar, ¿no?, por tener esta humildad, ¿no?, de entender cómo un pueblo fue masacrado, como fue el pueblo mexicano, como fueron los pueblos latinoamericanos, y el pedir la disculpa, o sea, el pedir disculpa es una señal de, pues yo creo que de honestidad, o sea, de genuinamente buscar volver a tejer las relaciones entre ambos pueblos y que además pues hemos visto personajes que sí lo han hecho, ¿no? O sea, digo, yo admiro mucho, por ejemplo, que el Papa haya pedido perdón por los abusos del Vaticano en las conquistas. Admiro también, por ejemplo, que el presidente López Obrador haya ido con los pueblos yaquis a disculparse por los abusos que ha habido históricamente con los pueblos yaquis y no les quita investidura esa disculpa, ¿no? Sino más bien, pues habla, ¿no?, de personajes políticos con una estatura, yo creo que de gigantes, capaces de entender pues estos dolores, y eso permite, ¿no?, poder empezar a entretejer pues una relación que durante muchísimos años ha estado dañada, ¿no? Creo que el racismo de Aznar es insufrible, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, vemos políticos mexicanos como Felipe Calderón que pasan, ¿no?, cada que pueden se van a España, pues a hablar mal de México, a hablar mal de López Obrador, ¿no? Y pues me parece terrible, ¿no?, que sigamos teniendo políticos que desprecian su propia historia, ¿no?, y siguen adorando pues a un pueblo que pues realmente ha construido su historia y ha construido, en gran parte construyó su riqueza, ¿no?, pues a costa de estos saqueos y estas masacres. En algún momento pensé en buscar a Lili Telles, la que viajaba en Porsche de $1,500,000 ayer al salir del Senado, para conocer su opinión, pero dije yo, no, este tema es de Daniel Marmolejo, racismo, hispanocentrismo, apellidismo, aznarcisismo, y no tiene que ser la noticia del día para abordar un tema tan relevante, creo yo, mi querido Daniel Marmolejo. Empezar, querido Vicente, hay que quitar de una calle en el estado de Morelos, en su capital, el nombre de Pedro de Alvarado. Es un insulto a este país, es como si en Polonia hubiese una calle que se llamara Adolfo Hitler. Entonces, insto a las autoridades municipales de Cuernavaca a que borren la calle Pedro de Alvarado, porque urge hacer justicia a este país. Por el otro lado, Vicente, algo que es importante señalar es que independientemente del apellido que se impuso a los mexicanos o a los indígenas que vivían aquí en lo que ahora es México, a los mexicas y en general a los demás pobladores en lo que es nuestro continente, hay un fenómeno que es el xenotrasplante. Es cuando le pones a una especie una parte orgánica que no le corresponde. Y nosotros teníamos filosofía y teníamos cultura. No podemos despreciar todo lo que hemos tenido o recibido como parte de un proceso muy doloroso de mestizaje, de violación. Pero lo que aquí se dio fue un xenotrasplante del modelo extractivista. ¿Sí? El extractivismo que seguimos viendo a nivel corporativo fue un modelo impuesto desde que se dio este fenómeno violento de conquista, de violación, y este xenotrasplante tiene el modelo de historia, el modelo de religión, el modelo extractivista de producción y desde luego el clasismo, el racismo,
y todos los fenómenos hasta llegar a Aznar como personaje que él es un digno representante de los conquistadores. Él los representa muy bien a ellos. Y tenemos a otras figuras como Felipe Calderón, que es un xenotrasplantado, porque es un pollo al que le pusieron el corazón de un cerdo y además lo hicieron súbdito de una corona extranjera. Entonces te acabo de dar una definición de todos sus complejos de este pollo con corazón de cerdo, que fue un destructor de nuestra sociedad, de nuestro propio pueblo, y que va como pues un subsumido de los españoles y que es un dependiente de ese fenómeno histórico que nosotros rechazamos porque apenas nos estamos emancipando de ellos. El fenómeno de conquista agredió, Vicente, y destruyó a muchas sociedades prehispánicas y generó una masacre y la muerte de cerca de 120 millones de personas en todo el continente. Entonces, el hecho de pedir perdón es uno de las necesidades urgentes de los conquistadores en el mundo que avasallaron, que destruyeron y nos dejaron ese modelo de tiranos, como lo son las grandes corporaciones españolas, de lacayos, como son Felipe Calderón, y de vasallos, como siguen siendo nuestros pueblos, y que con estas reformas que se pretenden nacionalistas queremos expulsarlos. Entonces, el interés crematístico de ellos es tan fuerte, y yo dudaría, Vicente, que una figura mononeuronal como es Lili Téllez pudiese estar en esta mesa tan interesante. Mi querido Daniel Marmolejo, hoy traes para dar y para repartir. Querida Camila Martínez, ¿en dónde te apoya la gente? ¿En dónde te busca? ¿En dónde te lee en redes sociales? Pues sobre todo estoy en Twitter, estoy en @cammwtz, @cammwtz, ya me han dicho que es muy difícil, tengo que cambiarlo, no lo he hecho. Y en Facebook estoy como Camila Martínez, ahí me pueden encontrar, a veces subo videitos y me pueden escribir qué piensan de todas las cosas que platicamos por acá. Muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias, Daniel, como siempre, un gusto estar con ustedes. Un abrazote, querida Camila. Y Daniel Marmolejo, para despedirnos, ¿cómo vas con Guerra Híbrida? ¿Cómo va este esfuerzo? El 5º capítulo de Guerra Híbrida para cerrar, Daniel Marmolejo. Qué bueno que ya llegamos, perdón por incluirme, llegamos a los 100,000 suscriptores en Cuarta República. Espero que la gente se suscriba al canal y espero que sigan aumentando los números de visualizaciones del 5º capítulo de Guerra Híbrida que ha conmovido a miles de personas. Pues muy contento, querido Vicente, despidiendo también a Camila con mucho cariño y respeto a su persona y a su gran conocimiento. Feliz de la vida, Vicente, porque estamos impactando a la sociedad mexicana, estamos creando una conciencia crítica, estamos generando también muchas reflexiones sobre los desafíos que tiene la Cuarta Transformación. Nuestros analistas no se han quedado con nada en su corazón. En sus reflexiones atienden temas complejos y a figuras dentro de la Cuarta Transformación que pues obviamente revisten preocupaciones para el pueblo de México, figuras que estarían siendo controladas por los intereses de los grupos banquero-financistas y de los empresarios extractivistas de México, que estarían incrustados en algunas secretarías de Estado. Sí, se menciona muy claramente. Estamos muy preocupados por el Poder Judicial, que no es ni democrático y que no resuelve los graves problemas que tiene este país en el rezago de la justicia y que están durmiendo sobre carpetas de investigación. Se menciona un personaje fantasma, un brazo fantasma del fiscal, que simplemente es el interés de un sujeto de intentar corromper al fiscal. No significa que esto haya sucedido, pero es parte de cómo se siguen moviendo los intereses neoliberales sobre los personajes de la Cuarta Transformación. Se señala también, y lo estamos evidenciando, las relaciones del embajador de México en Estados Unidos con Ricardo Salinas Pliego por su fundación, que durante 18 años presidió el actual embajador de Estados Unidos en México, Esteban Moctezuma, y su relación con Andrés Roemer, porque esa fundación, el proyecto de la Ciudad de las Ideas,
y todo el escenario corrupto de Andrés Roemer, pues también están vinculados todos ellos, ¿no? Se menciona muy claramente cómo Ricardo Salinas Pliego es uno de los personajes más destructivos y que es un presunto empresario, pero forma parte de la cosa nostra de los regiomontanos y de la doble moral que existiría en muchos de ellos, no en el pueblo de Nuevo León, sino en estos magnates que se han hecho a base de acciones inescrupulosas. Realmente Guerra Híbrida pone el ojo perfectamente bien en la situación actual y en los desafíos del presidente de México. No se queda con nada guardado en torno a evidenciar parte del andamiaje político, financiero, judicial, y también señala en el caso del 68, de manera muy clara, la operación militar, la operación Galeana, que entró en un fuego cruzado con el Escuadrón Olimpia. Estos como fenómenos de guerra híbrida de los intereses de quienes querían ser los gobernantes de nuestro país, y estos sujetos terminaron por desatar una balacera contra los jóvenes y matar a cientos de ellos, enlutar a este país, dejar a generaciones sin universitarios. Ni perdón ni olvido, Vicente. Yo contradigo desde mi humilde posición la posición del presidente que dice olvido no, perdón sí. Yo digo ni perdón ni olvido, ni al ejército, ni a los que ya se murieron, ni a los que están vivos, ni ninguna de esas estirpes, ni de las sangres de muchos de ellos. Marcelino García Barragán, abuelo de García Harfuch, ni perdón ni olvido al abuelo de García Harfuch, porque fue un criminal social, fue un depredador en el 68. Ni perdón ni olvido a la CIA, ni a los esbirros argentinos que atacaron a los estudiantes que venían entrenados por la CIA y que después fueron a hacer tropelías a su propio país. Ni perdón ni olvido, Vicente, por los jóvenes del 2 de octubre de Tlatelolco, por los jóvenes de Ayotzinapa, que urge solución a ese problema. Perdón, no. Olvido, nunca. Castigarlos, sí, y levantar la memoria de nuestro país, porque si estamos pidiendo que se disculpe Aznar, tenemos que pedir que se disculpen los militares, que se disculpen los políticos, que se disculpe el maldito PRI, que se disculpe el maldito PAN por toda la destrucción a este país, ni perdón ni olvido. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿en dónde te apoyamos? ¿En dónde Muchas gracias, querido respaldamos? Vicente. Muchas gracias. 4A República, Vicente, Guerra Híbrida en Cuarta República en YouTube y a través de Twitter en Homo Ex Novo. Ahí estamos siempre actuando, pensando y confrontando. Nosotros somos gente decidida a confrontar por el bien de la patria. ¿Sí? Ni perdón ni olvido. Con todo cariño, mis mejores deseos para ti, para toda la audiencia de Sin Censura, querido Vicente. Muchas gracias, mi querido Daniel Marmolejo. Un abrazo, el maestro Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista, hablando en esta su casa sin censura.